Chile, 1930-1960. Como antecedente se encuentra la Guerra Civil de 1891, un desacuerdo entre los partidarios del Congreso Nacional y el presidente de la República en ese entonces, José Manuel Balmaceda. Las políticas del presidente chocan con el Parlamento, por lo cual el Congreso se opone y rechaza la ley del presupuesto. Balmaceda declara la ley del año anterior, pero la Armada se une al Congreso y se desata la Guerra Civil. El fin de la guerra triunfa del lado de congresistas, tras lo cual Balmaceda se suicida el 19 de septiembre de 1891 e inicia la era del régimen parlamentario, que va de 1851 a 1925. En este predomina nuevamente un conflicto entre el Congreso y el presidente de la República. Sus características: predominio legislativo sobre el ejecutivo, política de círculos, gabinete inestable y era habitual el cohecho. El presidente Arturo Alessandri llega al poder en 1920 y se ve en la necesidad de crear una nueva constitución en 1925, la cual pone fin al régimen parlamentario para establecer un nuevo régimen presidencialista. Esta constitución devuelve el poder al presidente, el cual ejercería el cargo durante 6 años. En este momento también se presenta la separación de la Iglesia con el Estado. A lo largo de su trayectoria, Alessandri restableció el orden ejerciendo poderes ejecutivos contra los agitadores de derechas e izquierdas. Se apoyó de modo creciente en los partidos de la derecha y en la élite económica como soportes principales de su gobierno e intentó alcanzar el equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad. Favoreció las manufacturas, la construcción y la minería. En cuanto a Carlos Ibáñez del Campo, gobernó con una dictadura en una búsqueda del desarrollo económico, incrementó los impuestos y recortó los gastos, lo cual le indispuso con los burócratas, las fuerzas armadas y los empleados en el sector público. Al dejar Ibáñez la presidencia, se había acumulado y agravado los males sociales, las desigualdades y las quejas no atendidas que reclamaban la atención de los nuevos participantes en el juego político. También se habían registrado grandes progresos. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer había aumentado de 41 años en 1932 a 57 años en 1960, a la vez que el consumo diario per cápita de proteína había subido de 69 gramos antes de la Segunda Guerra Mundial a 80 gramos a finales de los años 50. La alfabetización entre los chilenos del 15 o más años de edad había aumentado del 75% en 1930 al 80% en 1952 y el 84% en 1960, con matriculación escolar desde los primeros cursos hasta las universidades. Los chilenos se enorgullecían con motivo de tener una de las poblaciones mejor educadas y más sanas en uno de los países más democráticos del hemisferio. La población estaba dividida entre clases: clase alta, media y baja. La clase alta de Chile poseía las grandes fincas, fundos, fábricas, minas, los bancos, representando menos del 10% de la población. La clase media, formada por empleados, pequeños propietarios, comerciantes, intelectuales y profesionales, representaba el 15%. Y la clase baja, cada vez más urbana, comprendía alrededor del 75%, de la cual cerca del 25% era clasificada como analfabeta. La clase alta, rural y urbana, a menudo relacionada entre sí mediante vínculos familiares y carteras de valores, dominaba los medios monopolísticos de producción en todos los sectores económicos. Estas élites ejercían influencia política por medio de instituciones tales como la Sociedad Nacional de la Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabri. También ejercían influencia por medio de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.
En la política actuaban principalmente por medio de los partidos conservador y liberal, cuyos líderes tenían orígenes igualmente aristocráticos. La clase media urbana nunca fue un sector social muy compacto. Hizo valer sus derechos mediante organizaciones profesionales, asociaciones estudiantiles, sociedades intelectuales, la orden masónica, con tendencia a actuar en secreto, los militares, la burocracia, los sindicatos y sobre todo los partidos reformistas. Se identificaba al máximo con el Partido Radical, en el que militaban profesionales, comerciantes, maestros, empleados, burócratas, propietarios de minas pequeñas e incluso miembros disidentes de la élite, especialmente en las provincias más alejadas del centro. Al mismo tiempo, los sectores medios interpretaban un papel destacado en los nuevos partidos, especialmente en el Partido Socialista y la Falange. Durante los años 30 y 40, estos grupos medios buscaban simultáneamente el apoyo de los de abajo y la aceptación de los de arriba. Mediante la política frente populista, las llamadas capas medias se beneficiaron más que las clases bajas. La agricultura y la pesca constituían conjuntamente el mayor sector de empleo. En cuanto a la agricultura, los principales productos fueron cereales, harina y trigo a finales de los años 40. De la producción minera fueron la plata, el cobre y el salitre. Los Estados Unidos no solo eran el principal inversionista extranjero. Chile dependió constantemente de los Estados Unidos en lo que se refería a manufacturas para el consumo y de modo creciente después de la Segunda Guerra Mundial, artículos alimenticios y bienes de capital. La industria chilena siguió dependiendo mucho del extranjero en lo que se refería a materias primas, artículos semielaborados, piezas, capital y tecnología. Más de una cuarta parte de los productos primarios que usaba la industria nacional procedía del extranjero. La depresión mundial afectó a Chile más que a cualquier otro país del mundo occidental. El primer sector afectado fue la minería, donde el valor de las exportaciones de cobre y nitrato descendió en un 89% entre 1927, 1929 y 1932. La siguiente fue el sector agrícola, de 1929 a 1931, donde los precios de los productos agrícolas cayeron cerca de un 50%. Por último, se encuentran las manufacturas, con altas y bajas, hablando del índice de producción industrial. En todo Chile, los salarios reales descendieron alrededor del 40% de 1929 a 1932. Las clases alta y media se asustaban al ver cómo los trabajadores parados, hambrientos y encolerizados se manifestaban, pedían limosna y formaban filas para recibir alimentos gratuitos. La depresión y sus consecuencias hicieron que las coaliciones multiclasistas resultaran más atractivas a los ojos de los trabajadores de las ciudades y las minas. A principios del decenio de 1930, los pocos sindicatos que existían eran débiles y llenos de luchas internas. Alessandri apareció como el principal candidato de la campaña de 1932. Atraía ahora a todos los estratos sociales como hombre fuerte y reformista que era capaz de restaurar el orden tras el agotamiento de otras opciones, aunque atrajo a más elementos de la élite y a menos trabajadores que en elecciones anteriores. Se presentó como la encarnación de la unidad nacional con el lema «El triunfo de Alessandri es el triunfo del gobierno civil». La recuperación de la economía y la reconstitución de la autoridad civil eran las cuestiones dominantes a finales de 1932. La respuesta de la mayoría de los chilenos a la depresión fue depositar las esperanzas en la intervención del Estado, la industrialización y un moderado nacionalismo económico. El limitado ámbito del electorado también redujo la influencia de los trabajadores y sus partidos, donde solo los varones alfabetizados y mayores de 21 años pudieron votar en la mayoría de las elecciones celebradas durante este periodo. Las mujeres tuvieron el derecho a voto
por primera vez en las elecciones municipales de 1935, luego en elecciones para el Congreso de 1949 y finalmente en las presidenciales de 1952.